Lo primero que mi madre me preguntó, después de prohibirme ir al Día de Acción de Gracias, fue si aún así podía llevar 12 sillas plegables y la cubertería de plata de mi abuela fallecida. Me llamo Megan Carter, tengo 34 años y trabajo como especialista en investigaciones financieras en Madison, Wisconsin. Paso mis días rastreando dinero desaparecido a través de estados de cuenta bancarios, facturas alteradas, empresas fantasma y esas pequeñas mentiras silenciosas que la gente cuenta cuando cree que nadie revisará jamás los números. Así que cuando mi madre me llamó exactamente a las 7:18 de la tarde, una semana antes del Día de Acción de Gracias, y dijo: «Loren cree que sería mejor que no vinieras este año», supe de inmediato que aquello no tenía nada que ver con mantener la paz. Tenía que ver con $18,600. Esa era la cantidad que había desaparecido de la cuenta corriente de mi abuela Ruth Carter 2 años antes de que muriera. Yo fui quien lo descubrió. Yo fui quien imprimió los estados de cuenta, marcó los retiros y se sentó junto a la abuela en la mesa de su cocina, mientras ella se apretaba una servilleta de papel contra la boca e intentaba no llorar. «No enfrentes a nadie todavía, Meg», susurró. «Por favor, déjame manejar esto a mi manera». Así que esperé. Ese fue mi primer error. La abuela murió 8 meses antes de aquel Día de Acción de Gracias. Su herencia todavía estaba en proceso de liquidación, porque varios bienes, incluida su casa del lago, estaban dentro de un fideicomiso en vida. Mi familia daba por hecho que la casa terminaría pasando a mi madre y a mi tía Denise. Nadie preguntó qué había escrito realmente la abuela. Simplemente comenzaron a hacer planes basándose en lo que creían merecer. Mi hermana menor, Lauren Whitaker, era la anfitriona del Día de Acción de Gracias en su casa de campo cerca del lago Geneva. Tenía 4 dormitorios, columnas blancas en el porche, pisos calefaccionados en los baños y una isla de cocina lo bastante grande como para aterrizar una avioneta. Lauren presumía cada rincón en internet. Todas las fotografías llevaban los mismos textos. Bendecida, agradecida, la familia es lo primero. Una semana antes del Día de Acción de Gracias, le dijo a mi madre que temía que yo sacara a relucir viejos problemas familiares. Con viejos problemas familiares se refería al rumor que llevaba 2 años alimentando cuidadosamente, sin hacer nunca una acusación directa. Que yo le había robado a la abuela. Nadie me lo dijo a la cara. Esa era la parte inteligente. Decían: Megan se encargaba de las cuentas. Ella tenía acceso a la cuenta. Siempre estaba revisando los estados de cuenta de Ruth. Normalmente es la persona de la que menos lo esperas. Palabras suaves. Veneno envuelto en preocupación. El rumor se extendió por la familia como humo debajo de una puerta cerrada. La tía Denise dejó de pedirme ayuda con sus impuestos. Mi primo Peter dejó de devolverme las llamadas. En las reuniones familiares, las conversaciones cambiaban cada vez que yo entraba en una habitación. Luego, un cliente privado, una empresa de facturación médica con la que había trabajado durante 5 años, canceló abruptamente mi contrato por lo que su propietario describió como serias dudas relacionadas con la confianza financiera. Ese contrato me pagaba $42,000 al año. Lo perdí sin que nadie me acusara con suficiente claridad como para poder defenderme. Lo más cruel era que mi trabajo consistía precisamente en detectar fraudes. Bastó un susurro diciendo que yo había robado a una pariente anciana para manchar todo lo que había construido. Aún así, mis padres siguieron llamándome todos los meses, no para preguntarme si estaba sobreviviendo, sino para preguntarme si podía pagar los impuestos de la propiedad de su casa en la calle Winnebago, para preguntarme si podía pagar el seguro de la vivienda antes de que venciera, para preguntarme si podía aportar $700 para la factura de cardiología de papá, porque Medicare no lo había cubierto todo. Lauren tiene los niños, cariño, decía mi madre. Lauren siempre tenía una razón por la que no podía ayudar. Lauren tenía que pagar los frenos dentales. Lauren tenía la calefacción averiada. Lauren tenía un marido entre un trabajo y otro. Lauren tenía ansiedad. Lauren tenía estrés. Yo tenía hojas de cálculo, fechas límite y una cuenta de ahorros que todos trataban como un servicio público. Durante 2 años pagué. Me decía a mí misma que lo hacía por el corazón de mi padre, los nervios de mi madre y la memoria de la abuela.
Me decía que guardar silencio era dignidad. Pero el silencio no te protege de las personas que se benefician de tu humillación. Solo les facilita el trabajo. Después de que mi madre me dijera que no debía asistir al Día de Acción de Gracias, hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía oír un alegre programa de repostería en su televisión. Entonces dijo: «Pero cariño, ¿aún así podrías llevar las sillas plegables?» No dije nada. «Y el juego de plata de la abuela», añadió. «Loren no tiene nada lo suficientemente bonito para la mesa principal». La mesa principal. La misma de la que acababan de borrar mi nombre. Miré al otro lado de mi apartamento, hacia el aparador de nogal donde la plata de la abuela estaba envuelta en una tela azul. 12 tenedores, 12 cuchillos, 12 cucharas. Una pesada cuchara de servir con una pequeña bolladura en el mango, de aquella Nochebuena en que la abuela la dejó caer al suelo de la cocina y se rió hasta que le corrieron lágrimas por la cara. Me había regalado esa plata 6 meses antes de morir. No a Loren, no a mi madre, a mí. Dije, no. Mi madre se quedó callada de una manera que reconocí. No estaba herida, estaba calculando. Megan, no seas difícil. No voy a llevar sillas y plata a una cena a la que me dijeron que no asistiera. No te han prohibido ir. Acabas de decirme que no fuera. Dije que quizás sería mejor. ¿Para quién? Suspiró. Esto es exactamente lo que preocupaba a Loren. Ahí estaba. La trampa que mi familia había usado durante años. Si protestaba, demostraba que yo era difícil. Si permanecía en silencio, aceptaba el castigo. Así que hice algo que ninguno de ellos esperaba. Tampoco pagaré sus impuestos de la propiedad el próximo mes. Esta vez, el silencio fue real. ¿Qué?, susurró. Ni el seguro de la vivienda, ni el saldo médico pendiente de papá. Tendrán que pedírselo a Loren. Megan, tu padre no puede soportar este tipo de estrés. Entonces dejen de darle motivos para mentir por otras personas. Su voz se endureció. Eso es algo muy cruel de decir. No, mamá. Cruel fue dejar que la gente creyera que yo le robé a la abuela mientras ustedes seguían depositando mis cheques. Colgó. 10 minutos después, Loren publicó un mensaje en el chat familiar que yo apenas había usado desde el funeral de la abuela. Por fin tendremos un día de acción de gracias tranquilo sin Megan. Luego bloqueó mi número. Me quedé mirando aquel mensaje durante mucho tiempo, no porque me sorprendiera, sino porque era la primera cosa completamente sincera que alguien de mi familia había dicho en 2 años. No querían paz, querían que mi ausencia pareciera una prueba. Esa noche, abrí el cajón cerrado con llave de mi oficina en casa y saqué una carpeta roja con la etiqueta Ruth Carter, Registros Financieros. Dentro había copias de los estados de cuenta de la abuela, recibos de farmacia, avisos de Medicare, cheques cancelados y las notas que había tomado la tarde en que ella me mostró por primera vez el dinero desaparecido. Los $18,600 no habían desaparecido en una sola transacción. Habían sido tomados por partes. Un cheque de $4,200 emitido a nombre de efectivo. Una transferencia de $3,100 a una cuenta terminada en 7742. 2 retiros de $2,500 en una sucursal que la abuela nunca había visitado. Luego varios cheques más pequeños, disfrazados para parecer pagos de servicios, pero procesados mediante depósito móvil. Yo había identificado el patrón. Lo que nunca había tenido era la prueba de quién controlaba la cuenta receptora. Al parecer, la abuela había descubierto esa parte por sí misma. Me había suplicado que no continuara investigando. En aquel momento me dijo que alguien de la familia estaba desesperado y que necesitaba una oportunidad para arreglar la situación sin destruir la vida de un hijo. Yo supuse que se refería a uno de sus hijos adultos. No sabía que estaba hablando de mi hermana. El martes, antes del Día de Acción de Gracias, recibí un mensaje de voz de un número que no reconocí. La voz pertenecía a Thomas Elrich, el abogado de toda la vida de la abuela Ruth. Sonaba mayor de lo que recordaba, pero sus palabras eran precisas. Señora Carter, la llamo en relación con una declaración sellada que su abuela depositó en mi despacho poco antes de su muerte.
Sus instrucciones exigen que sea entregada el primer día de Acción de Gracias posterior a su fallecimiento, mientras sus hijas y nietas adultas estén reunidas en la mesa familiar. Me senté. El señor Eldridge continuó. El paquete está relacionado con la administración del fideicomiso en vida de Ruth Elaine Carter. Si la familia se niega a recibirlo o abrirlo, tengo instrucciones de presentar la declaración adjunta y las pruebas de respaldo ante el expediente de la herencia. Apreté el teléfono con la mano. ¿Por qué me está diciendo esto? Hubo una breve pausa. Porque su abuela la nombró beneficiaria interesada. También escribió que probablemente usted sería excluida de la reunión. La habitación pareció cerrarse a mi alrededor. Entonces dijo la frase que hizo que todo se inclinara. Creo que la declaración se refiere a los $18,600 desaparecidos. Durante 2 años, mi familia había construido una mentira alrededor de mi silencio, y la abuela había dejado una verdad que solo podía abrirse cuando todos estuvieran sentados juntos. En la mesa del Día de Acción de Gracias, sin mí. La mañana del Día de Acción de Gracias, desperté con 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de mi padre. Por favor, no empeores esto. Me quedé mirando aquellas 5 palabras mientras mi café se enfriaba. No, tenemos que hablar. No, ¿estás bien? No, puede que nos hayamos equivocado. Solo una advertencia, como si mi reacción fuera lo peligroso y no la mentira que la había provocado. A las 9:12 de la mañana, Thomas Eldridge volvió a llamar. Me dijo que él y su asistente legal, Marcy Bell, llegarían a la casa de Loren poco antes de la cena. Su abuela fue extremadamente específica, dijo. Quería que todos estuvieran sentados cuando se leyera el paquete. ¿Estoy obligada a estar allí? Legalmente no, vaciló. Emocionalmente creo que esperaba que usted estuviera, pero también parecía comprender por qué quizá no lo estaría. Eso me dolió más de lo que esperaba. La abuela siempre había comprendido las habitaciones de las que me echaban. Pasé la mañana sola en mi apartamento, con la carpeta roja extendida sobre la mesa de la cocina. Afuera, Madison estaba gris y fría, una de esas mañanas de noviembre en las que el cielo parece cemento mojado. Volví a revisar cada transacción porque eso es lo que hago cuando tengo miedo. Compruebo los hechos. Los números no levantan la voz, no lloran para evitar responder. No reescriben el pasado para proteger a la persona que te hizo daño. A las 11:46, mi madre volvió a llamar. Dejé que sonara. Luego me escribió. Por favor, trae las sillas. No castigues a todos porque estás molesta. Casi me reí. Me habían expulsado de la celebración, pero aún así esperaban sentarse en mis muebles. Escribí una sola respuesta. Pídeselas a Loren. Las burbujas de escritura aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. No llegó ninguna respuesta. A la 1:07 de la tarde, mi sobrina Hailey, de 16 años, me escribió desde la casa de Loren. Tía Megan, tu silla no está aquí. Me quedé completamente inmóvil. Después llegó una fotografía. El comedor de Loren parecía un anuncio de revista. Madera pulida, velas color crema, servilletas de lino y portatarjetas dorados. Mamá, papá, tía Denise, tío Rob, Peter, Hailey, Loren, Eric. Hasta la madre de Eric tenía un lugar. El mío había desaparecido. En el centro de la mesa había una cuchara barata de acero inoxidable, donde se suponía que debía estar la plata de la abuela. Hailey escribió. Mamá dijo que estabas ocupado. Respondí. No me invitaron. Aparecieron 3 puntos. Luego Hailey contestó. Lo sé. Fue entonces cuando comprendí que mi sobrina había estado observando con más atención que cualquiera de los adultos. A la 1:34 sonó el timbre de la casa de Loren. Lo sé porque Hailey grabó lo que ocurrió después. Me envió el video más tarde. Le temblaban tanto las manos que la imagen vibraba. Loren abrió la puerta principal con un vestido tipo suéter color vino y la sonrisa perfecta que usaba para las fotos navideñas del vecindario. Thomas Eldridge estaba en el porche con un abrigo oscuro. Marcy se encontraba a su lado, sosteniendo un portadocumentos de cuero. La sonrisa de Loren desapareció. «Señora Whittaker», dijo Thomas,
Estoy aquí en representación de la herencia de Ruth Elaine Carter. Mi madre apareció detrás de Loren. ¿Qué es esto? Thomas sacó un sobre grande color marfil dentro de una funda transparente para evidencias. Este paquete fue depositado en nuestro despacho por la señora Carter. Sus instrucciones escritas exigen que sea presentado hoy en la mesa familiar. Loren extendió la mano para tomarlo. Démelo, podemos ocuparnos de esto más tarde. Thomas no soltó la funda. Me temo que esas no son las instrucciones. Loren soltó una risa breve, sonó delgada y quebradiza. Estamos en medio del Día de Acción de Gracias. Precisamente por eso la señora Carter eligió este día. Al escuchar el nombre de la abuela, toda la habitación cambió. La cámara de Haley captó a mi padre alejando su silla de la mesa. La tía Denise se quedó inmóvil con un paño de cocina en una mano. Eric miró a Loren antes de mirar el sobre. Ese detalle importaría más tarde. Thomas solo entró después de que mi padre lo invitara a pasar. Explicó que Marcy sería testigo de la apertura y documentaría si se habían cumplido las instrucciones de la abuela. Loren cruzó los brazos. Esto es absurdo. Entonces Haley se acercó y leyó lo que estaba impreso en el sobre. Debe abrirse en el primer día de Acción de Gracias de la familia Carter posterior a mi muerte, en presencia de mis hijas y nietas. Si el paquete es rechazado, todos los documentos deberán incorporarse al expediente formal de la herencia. La habitación quedó en silencio. Mi madre susurró. Ay, Ruth. No como si la extrañara, sino como si le tuviera miedo. Todos regresaron a la mesa. Nadie tocó el pavo. Thomas colocó el paquete frente a mi padre, que era uno de los co-trustees. Papá abrió el sobre con un cuchillo de mantequilla, porque Loren afirmó que no encontraba el abrecartas. Dentro había 4 cosas. Una carta escrita a mano, copias de los registros bancarios en disputa, un reconocimiento de deuda notariado con fecha del 18 de abril, 2 años atrás, y una modificación del fideicomiso en vida de la abuela. Mi padre comenzó a leer la carta. Al principio su voz era áspera, pero firme. Mi querida familia, si esta declaración se está leyendo en el Día de Acción de Gracias, entonces yo ya no estoy, y la verdad ha sobrevivido a mi paciencia. Loren se inclinó hacia adelante. Papá, detente. Él continuó. Sé de los $18,600 retirados de mi cuenta bancaria. Sé quién los descubrió y sé quién los tomó. Mi madre cerró los ojos. Megan no me robó. Megan me protegió. La tía Denise soltó un grito ahogado. Alguien susurró mi nombre. Papá leyó el siguiente párrafo. El 3 de marzo, Loren vino a mi casa y admitió haber tomado el dinero, después de que Eric perdiera su empleo y su hipoteca entrara en mora. Me dijo que había usado mis cheques, la información de mi banca en línea y mi tarjeta de débito en distintas ocasiones porque creía que las transacciones pequeñas no serían detectadas. En el video de Haley, Eric se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. ¿Se lo contaste todo?, exigió. El rostro de Loren perdió todo el color. Esto es privado, dijo. Era un asunto entre la abuela y yo. La tía Denise agarró los registros bancarios. Entonces, ¿por qué han arrastrado el nombre de Megan por toda esta familia durante 2 años? Loren no dijo nada. Papá siguió leyendo. Loren prometió devolver el dinero. También me rogó que no la expusiera porque temía perder su casa, y dijo que ya no me permitiría ver a Haley si yo involucraba a la policía. Haley emitió un pequeño sonido detrás de la cámara. Loren se giró hacia ella. Apaga ese teléfono. Haley no se movió. La carta de la abuela continuaba. Acepté retrasar la revelación únicamente si Loren firmaba un reconocimiento formal, seguía un plan de pagos y corregía cualquier insinuación de que Megan era responsable. Papá se detuvo. La habitación permaneció en silencio. Entonces desplegó el acuerdo notariado. La firma de Loren aparecía debajo de la de la abuela. Debajo de ambas firmas estaba la línea del testigo, Sandra Carter, la cuidadosa letra de mi madre. Mi madre lo había sabido todo. Sabía que Loren había confesado. Sabía que la abuela la había obligado a firmar un acuerdo. Sabía que yo era inocente. Y durante 2 años vio cómo nuestros familiares dejaban de hablarme. Vio cómo perdía a un cliente importante.
Aceptó el dinero que yo enviaba para sus impuestos, su seguro y los gastos médicos de mi padre. No se había limitado a no defenderme. Había sido testigo de la verdad y había ayudado a enterrarla. La tía Denise la miró. Sandra, tú lo sabías. La voz de mi madre era apenas audible. Ruth nos pidió que lo mantuviéramos dentro de la familia. Thomas habló por primera vez desde que comenzó la lectura. El acuerdo no exigía que nadie permitiera una acusación falsa contra Megan. Mi madre miró a Loren. Loren tenía la vista fija en la mesa. Papá retomó la lectura. Creí que Sandra se aseguraría de que Megan estuviera protegida mientras Loren pagaba la deuda. En cambio, descubrí que las sospechas habían sido dirigidas hacia Megan y que nunca se había hecho ninguna corrección. Loren negó con la cabeza. Yo nunca la acusé. Mi madre añadió rápidamente. La gente sacó conclusiones. Esa fue la frase que rompió algo dentro de mí cuando escuché la grabación. La gente sacó conclusiones. Como si esas conclusiones hubieran aparecido de la nada. Como si Loren no hubiera repetido que yo administraba las finanzas de la abuela. Como si mi madre no hubiera observado cómo se extendían los rumores, sabiendo exactamente quién había tomado el dinero. Como si su silencio hubiera sido neutral. La abuela comprendía la diferencia. Papá leyó la siguiente línea. Si mi familia permitió que Megan cargara con esta vergüenza, aún conociendo la verdad, entonces el daño no fue un accidente, fue una decisión. Loren comenzó a llorar. No de la forma en que llora la gente cuando finalmente comprende el dolor que causó, sino de la forma en que llora una persona acorralada cuando desaparecen todas las salidas. Iba a devolverlo, dijo. Estábamos desesperados. La tía Denise preguntó. Entonces, ¿por qué dejaste que todos sospecharan de Megan? Loren siguió sin responder. Papá pasó a la última página. Su mano dejó de moverse. ¿Qué ocurre?, preguntó Loren. Él no habló. Mi madre se inclinó, leyó el párrafo y se cubrió la boca. Thomas explicó con calma que la abuela había modificado su fideicomiso en vida 6 meses antes de morir. La modificación había sido firmada, atestiguada y aceptada por el trustee. Según sus términos, la Casa del Lago, ubicada en 1189 Birch Hollow Road, pasaría exclusivamente a mí. Finalmente, papá leyó en voz alta las palabras de la abuela. Mi Casa del Lago pasará a mi nieta, Megan Carter, porque fue la única persona que me cuidó sin calcular primero lo que podría recibir. Nadie se movió. Loren susurró. No. Thomas colocó la modificación del fideicomiso sobre la mesa. La transferencia no es una propuesta, dijo. Entró en vigor bajo el fideicomiso al fallecer la señora Carter. La verdad no solo había llegado, ya estaba firmada. La primera fotografía que Hailey me envió estaba borrosa, pero aún así pude ver la firma de mi madre al final del acuerdo. Sandra Carter. Mi propia madre me había visto cargar durante 2 años con un robo que no cometí, y luego me dejó pagar su factura del seguro, mientras la prueba de mi inocencia permanecía encerrada en la caja fuerte de un abogado. A las 3:08 de la tarde, Hailey me envió otro mensaje. Tía Megan, ellos lo sabían todo. Lo siento muchísimo. Me senté a la mesa de mi cocina con la cuchara de servir de plata de la abuela frente a mí. La abolladura del mango atrapaba la luz de la tarde. Por un momento pude escuchar la voz de la abuela. No hagas una escena, Meg, todavía no. Ahora comprendía lo que había estado esperando. Le había dado a Loren tiempo para devolver la deuda y decir la verdad voluntariamente. Loren usó ese tiempo para protegerse. Mi madre lo usó para proteger la reputación de la familia. Y yo lo usé para seguir ayudando a personas que ya habían decidido que mi dolor era un precio aceptable. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que terminara de revisar las fotografías. La tía Denise llamó primero. Megan, dijo sin aliento. Cariño, yo no tenía idea. Cerré los ojos. Tenía suficiente idea como para dejar de llamarme. Se quedó callada. Luego escribió, mi primo Peter. Después, el tío Rob. Luego, 2 familiares que no me hablaban desde el funeral de la abuela, de repente querían saber si yo estaba bien. No respondí a ninguno.
Su culpa no era una emergencia que yo tuviera la obligación de resolver. A las 4:26 de la tarde, unos faros recorrieron la pared de mi sala. El Buick de mis padres entró en la entrada de mi casa. La SUV blanca de Loren se detuvo detrás. Observé por la ventana delantera mientras mi padre bajaba primero. Parecía más viejo que aquella mañana en el video de Hailey. Mi madre salió aferrando su bolso contra el pecho como si pudiera protegerla. Loren bajó al final. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Eric no estaba con ella. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Durante 3 segundos nadie habló. Entonces mi madre dijo, ¿podemos pasar? No. Le tembló la boca. Megan, por favor, los vecinos pueden vernos. Eso casi me hizo gracia. Habían permitido que nuestros familiares, mis clientes y media ciudad de Madison creyeran que yo había robado a una anciana, pero ahora importaban los vecinos. Mi padre se aclaró la garganta. Tu madre y yo creemos que podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, exactamente? Loren dio un paso al frente. Todo, el malentendido. La miré directamente. Dilo correctamente. Parpadeó. ¿Qué? No fue un malentendido. Mi madre susurró. Megan, este no es el momento. Es la primera vez. Había comenzado a nevar, cubriendo ligeramente los hombros de Loren y el abrigo de mi padre. Parecían tener frío, estaban incómodos, avergonzados. Por una vez no me apresuré a aliviarles esos sentimientos. Loren se abrazó a sí misma. Pedí prestado el dinero. Lo robaste. Sus ojos destellaron. Mi esposo había perdido su empleo. Estábamos a punto de perder nuestra casa. No tienes idea de lo que se siente. Sé lo que se siente perder un contrato de $42,000 porque mi hermana dejó que la gente creyera que yo era una ladrona. Bajó la mirada. Mi madre intentó acercarse. Solo queríamos proteger a la familia. No, querían proteger a Loren. Mi padre finalmente habló. Tu abuela nunca debió manejarlo de esta manera. Fue en ese momento cuando comprendí algo importante. Incluso con la carta de la abuela abierta sobre la mesa, incluso con mi inocencia por escrito, seguían enojados con la persona que reveló la verdad y no con quienes la enterraron. Levanté la carpeta que había preparado después de hablar con Thomas y la sostuve contra mi pecho. Estas son mis condiciones. Loren levantó la cabeza. Enviarás una admisión por escrito a cada familiar que haya escuchado o repetido la acusación. Indicarás la cantidad exacta que tomaste. Declararás que yo no tomé el dinero y que fui quien lo descubrió. La respiración de Loren cambió. También enviarás una corrección basada en los hechos a los 2 clientes cuya información aparece en esta carpeta. Su rostro se volvió blanco. Eso podría arruinarme. No, corregirá lo que me arruinó a mí. Mi madre comenzó a llorar, suavemente, con cuidado. Tu padre tiene iglesia el domingo, la gente lo respeta. Si esto se hace público, entonces podrá explicar por qué permitió que culparan a una hija por proteger a la otra. Papá apartó la mirada. Eso dolió, pero también me liberó. Algunas puertas se cierran con tanta suavidad que casi confundes el sonido con la paz. También he terminado de pagar sus impuestos de la propiedad, el seguro de la vivienda, los saldos médicos y las emergencias del hogar. A partir de hoy, cada uno será responsable de sus propias deudas. Las lágrimas de mi madre se detuvieron. Megan, no podemos pagar todo sin tu ayuda. Lo sé. ¿Dejarías que perdiéramos la casa? Pensé en cada cheque que había escrito, en cada cena con clientes a la que no fui, en cada vacación que pospuse, en cada ocasión en que me convencí de que ser útil era casi lo mismo que ser querida. La casa les pertenece, dije, y también las cuentas. La voz de Loren se quebró. ¿Y la casa del lago? Ahí estaba. No, lo siento. No, gracias por cuidar a la abuela. No, destruí tu reputación. La casa del lago. La abuela me la dejó a mí. Se suponía que esa propiedad debía permanecer en la familia. Y permaneció. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Cerré la puerta.
A la mañana siguiente me senté junto a Thomas Eldridge en su oficina de Madison. Su asistente colocó una grabadora digital sobre la mesa de conferencias, después de que todos aceptaran la llamada. Lauren estaba en altavoz. Mi madre se encontraba sentada a su lado, respirando tan fuerte que podíamos oírla. Thomas habló con calma. Señora Whittaker, la herencia posee actualmente su reconocimiento de deuda firmado, los registros bancarios correspondientes y la declaración escrita de la señora Carter. Si se niega a emitir una corrección, mi clienta está preparada para presentar una demanda civil por el daño profesional y financiero causado por la falsa insinuación. Lauren no dijo nada. Thomas continuó. La herencia también puede exigir el cumplimiento inmediato del saldo impago conforme al acuerdo. Los registros de las transacciones podrían remitirse a las autoridades correspondientes para una revisión independiente. Hubo un largo silencio. Entonces Lauren susurró, con una voz baja y furiosa. Está bien. Para el lunes por la mañana el correo había sido enviado. Le exigí que utilizara un lenguaje exacto. Mi nombre es Lauren Whittaker. En 2022 tomé $18,600 de la cuenta de Ruth Carter sin permiso. Megan Carter no tomó este dinero. Megan descubrió los fondos desaparecidos e intentó proteger a nuestra abuela. Cualquier insinuación de que Megan le robó a Ruth era falsa. Lo envió a 23 familiares. Después envió una versión profesional a mi antiguo cliente y a un cliente actual que había escuchado el rumor. No recuperé el contrato anterior. La vida real no restaura todo simplemente porque la verdad llegue. Pero el dueño de la empresa me llamó personalmente. Megan, dijo, debí haberte preguntado directamente antes de terminar el contrato. Dejé que el silencio permaneciera entre nosotros durante un momento. Entonces dije, sí, debiste hacerlo. Eso fue suficiente. Lauren devolvió el dinero a la herencia durante 6 meses conforme al acuerdo que la abuela la había obligado a firmar. Eric se mudó antes de Navidad. Por lo que Hayley me contó más tarde, Eric sabía que parte del dinero provenía de la abuela, pero afirmaba no haber sabido que Lauren había accedido a la cuenta sin permiso. Su matrimonio no sobrevivió a la diferencia entre lo que él sabía, lo que sospechaba y lo que estaba dispuesto a admitir. Mis padres permanecieron en su casa de la calle Winnebago. Sin mis cheques, refinanciaron, redujeron sus gastos y vendieron el bote de pesca de mi padre. Mi madre les dijo a los familiares que estaba reduciendo sus expectativas. Dejé que lo describiera como necesitara. Yo ya no financiaba esa historia. La tía Denise se disculpó 2 veces. Mi primo Peter me envió un correo de 3 páginas explicando lo confundido que había estado. No respondí de inmediato. Una disculpa puede ser sincera y aún así llegar demasiado tarde para recuperar el acceso a tu vida. Hayley fue la única persona de la casa de Lauren con la que seguía hablando regularmente. Ella no había creado la mentira. Simplemente fue la primera persona lo bastante valiente como para grabar su final. 3 semanas después del Día de Acción de Gracias, conduje hasta la casa del lago de la abuela, en 1189 Birch Hollow Road. El agua había comenzado a congelarse cerca de la orilla, y los escalones de madera crujían exactamente igual que cuando yo era niña. Hayley vino conmigo, llevando un pastel de calabaza y un viejo álbum de fotografías que había rescatado del estante de Lauren. Mi compañera de trabajo, Nina, llevó verduras asadas. El señor Callahan, el anciano vecino de la abuela, llegó con una botella de sidra y una historia sobre la tarde en que la abuela encontró un mapache en su despensa e intentó negociar con él como si fuera un inquilino. Por primera vez desde que murió la abuela, las risas dentro de aquella casa no se sintieron como algo robado del pasado. Coloqué su cubertería de plata sobre la mesa del comedor, la verdadera plata. Nadie me pidió que pagara una cuenta, nadie me pidió que encubriera una mentira, nadie me pidió que me hiciera más pequeña para que otra persona pudiera seguir cómoda. Había una silla vacía al final de la mesa. Hayley la notó. ¿Viene alguien más? Miré la silla durante un largo momento. Quizá algún día, dije, pero solo si viene con la verdad. Esa noche, después de que todos se marcharan, lavé a mano la cuchara de servir de plata de la abuela. Mi pulgar pasó sobre la pequeña bolladura del mango, y por fin comprendí lo que la abuela me había dado. No era venganza,
Ni siquiera era la casa del lago. Me había dejado una prueba. Mi hermana consiguió que me prohibieran asistir al Día de Acción de Gracias, y mi madre la ayudó a hacerlo. Pero una carta llevada a la mesa familiar reveló todo lo que su silencio había estado ocultando. No recuperé a mi antigua familia. Conseguí algo mejor. Mi nombre, mi paz, y una mesa donde nadie tenía que mentir para poder pertenecer. Si hubieras estado en mi lugar, ¿los habrías perdonado o te habrías alejado? Comparte tu respuesta en los comentarios y suscríbete para escuchar más historias en las que la verdad por fin consigue un lugar en la mesa.